Hola y bienvenido al curso Cultura Ágil Introducción a Scrum. El objetivo de este curso es conocer qué son las metodologías ágiles, de las cuales tanto hemos escuchado, y en particular en este caso, qué es Scrum. Los métodos tradicionales que hemos venido utilizando han sido eficientes y efectivos en su momento, pero los tiempos han cambiado. Cada vez el mundo se mueve mucho más rápido y necesitamos encontrar la manera de adaptarnos a esos cambios tan constantes. ¿Qué es agilidad? Agilidad es la capacidad de diseñar los pasos a seguir en función del aprendizaje que surge de los resultados producidos por los pasos anteriores y de la habilidad de adaptarse a los cambios del contexto con el fin de alcanzar los objetivos propuestos de manera efectiva. En ese sentido, el manifiesto ágil nos muestra los siguientes apartados. El primero, en cuanto a relaciones, nos indica que prioriza a los individuos e interacciones sobre los procesos y herramientas, dándole un foco importante al sentido de las relaciones interpersonales de un equipo trabajando de la mano, en conjunto y cercano. El manifiesto ágil nos invita a un trabajo de cara a cara, de boca a boca, no a un trabajo virtual o aislado. Pero las condiciones actuales en las que nos encontramos por la pandemia pues nos han llevado a ver otro tipo de soluciones. Lo que logras con esto es hacer de las personas algo impresionante. El segundo apartado es valor. Nos indica software funcionando o podríamos entenderlo también como producto funcionando sobre documentación exhaustiva. Lo que nos indica con esto es que es mucho más importante la prueba, el poder verificar que funciona el producto, que otorgamos valor con el producto, sobre estar armando documentación que pues de una u otra manera solamente indica el cómo se hace algo, pero que no necesariamente otorga valor. Y con esto lo que se logra es la entrega de valor continuo. El otro apartado es el aprendizaje. Nos indica responder al cambio sobre seguir un plan. Lo que logramos con esto es poder experimentar y aprender rápidamente. De hecho, el aprendizaje es un apartado muy importante dentro de Scrum, dentro de cualquier otro método ágil que vamos a revisar en este caso. Y algo importante a responder al cambio es que nos vamos a encontrar en cambio frecuente, continuo, y lo importante no es armar un plan porque no vamos a poder predecir realmente lo que va a suceder de aquí a unos meses, de aquí a unos años, sino ir respondiendo al cambio en cuanto a un aprendizaje constante. Y finalmente, colaboración. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Lo que logra es hacer de la seguridad un prerequisito. En ese sentido, nos menciona que la colaboración con el cliente, con un cliente presente, activo durante todo el proceso, sobre un contrato que simplemente tenga cláusulas con letras que te indican lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? De esa manera, con un cliente presente de forma constante en el proceso, evitamos errores y otorgamos valor. Nos acercamos mucho a lo que realmente desea el cliente. Cuando hablamos de agilidad versus modelo tradicional o de cascada, nos encontramos con el siguiente cuadrante. El plan tradicional, como lo podemos ver en la imagen, está compuesto de fases o tareas, pero que una vez conseguido todas o logrando todas, es que puedes encontrar recién un resultado. El conjunto de fases o etapas no otorgan valor, el valor se encuentra realmente al final. En el caso del plan ágil, podemos ver que este se desarrolla por sprints, que son intervalos de tiempo y que los revisaremos a profundidad más adelante, que estos sprints empiezan a otorgar valor desde el término de cada uno y finalmente logran un incremento de producto.
Haciendo el comparativo, en ambos casos vamos a llegar a un producto final elaborado, pero veamos algo. En el caso de los sprints, cada producto ya es viable, cada producto ya es utilizable y también pudiera responder rápidamente a los cambios, porque si de un sprint a otro el mercado nos da una exigencia diferente, lo podemos considerar en el próximo sprint y de esa manera siempre responder a la demanda. En el caso del plan tradicional, las modificaciones que puedan surgir en el camino afectan mucho a cómo se ha constituido el plan y a las etapas ya realizadas, pudiendo ser que las etapas previas no otorguen el valor necesario al proyecto. Para entender mejor el campo de aplicación de las metodologías ágiles, vamos a utilizar el marco de entorno Cinefin, que nos indica 5 entornos en los cuales nos podemos encontrar y ver cuál sería la manera más eficiente de responder a cada uno de ellos. En ese sentido, tenemos el primer entorno o dominio simple, que en este se opera con problemáticas simples. Es muy fácil identificar las causas y sus efectos y por lo general la respuesta correcta es clara, conocida por todos e indiscutible. En este sentido, las mejores prácticas nos ayudan a poder solucionar estos problemas. El siguiente dominio es el dominio complicado. En este dominio encontramos problemas complejos, buenas prácticas y perfiles expertos. Hay múltiples soluciones correctas para una misma problemática, pero se requiere del involucramiento de expertos para poder identificarlas. El siguiente dominio es el dominio complejo. Cuando nos enfrentamos a problemas complejos, los resultados se vuelven más impredecibles. No existen ni mejores ni buenas prácticas catalogadas para las situaciones frente a las cuales nos podemos encontrar. Simplemente no sabemos con anticipación si una determinada solución va a funcionar. Solo podemos examinar los resultados y adaptarnos. Este es el dominio de las prácticas emergentes. Las soluciones encontradas rara vez son replicables con los mismos resultados a otros problemas similares. Después contamos con el dominio caótico. Los problemas caóticos requieren una respuesta inmediata. Estamos en crisis y necesitamos actuar de inmediato para restablecer cierto orden. Y finalmente tenemos el dominio desordenado. Nos movemos en el espacio desordenado cuando no sabemos en qué dominio estamos. Se clasifica como una zona peligrosa ya que no podemos medir las situaciones ni determinar la forma de actuar. Es muy típico en estas situaciones que las personas interpreten las situaciones y actúen en base a preferencias personales. Dentro de los modelos de desarrollo de productos, vamos a hablar de dos. El primero es el desarrollo incremental. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, vemos que hay 5 pasos para poder llegar al entregable final. El paso 1 no nos dice nada, el 2 nos da una imagen más o menos quizás de lo que quiere el cliente, pero no está completa. Y vemos que va avanzando hasta que en la quinta recién cumplimos la necesidad del cliente y entregamos lo que él requiere, pero en las 4 anteriores no logramos entregar valor. Por el otro lado, tenemos al desarrollo iterativo. El desarrollo iterativo nos invita a poder ir mostrando versiones que puedan gustar o no al cliente, que puedan mostrarle más o menos lo que él estaba esperando hasta que llegamos a la versión aprobada. Vemos que en la versión 1 del dibujo pues no tiene color, vemos que el fondo no es el mismo de la versión esperada y que el dibujo tiene también una mano en la boca, ¿no? Que finalmente no es la versión final. Va cambiando algunas características y va mejorando, va aumentando colores, de repente tampoco eran los colores y finalmente llega al número 5 donde entrega el producto final. En ambos casos, de la versión 1 al 4 o de la entrega 1 al 4, no entregó valor alguno y finalmente en la última versión es que pudo entregar el producto.
Vamos a revisar algunos ejemplos más para poder entender estos modelos y finalmente entender en qué modelo se maneja la metodología ágil. Entonces, en el enfoque incremental vemos que en el número 1 pues presenta una rueda, en el 2 las dos ruedas con una base, en la 3 ya la carrocería y en el número 4 está el automóvil completo. En el ejemplo de iterativo vemos que el número 1 es un vehículo finalmente para transportarse, pero que no necesariamente responde a la necesidad del cliente. El 2 es un producto adicional, un producto diferente, igual para movilizarse, quizás más completo, más robusto, pero sin llegar a cubrir la demanda. El 3 igual, hasta que en el número 4 realmente se responde a la necesidad del cliente. Ahora, ¿qué sucede si juntamos ambos modelos y tenemos el modelo iterativo incremental? Vemos que en el número 1, si bien no tiene la demanda necesaria o solicitada por el cliente, pero ya es una unidad que cumple con lo mínimo necesario y que puede ser utilizable. Cuenta con la parte delantera, digamos, de la cabina, donde la persona puede estar segura, puede utilizarlo para movilizarse y ya entrega valor desde el paso número 1. El paso número 2 ya es una evolución, pero sigue siendo un producto utilizable. El 3 también. Y en el 4 llegamos a la versión final. Si vemos y analizamos de esa manera estos modelos de desarrollo de producto, encontraremos en que la unión de ambos, que tiene el crecimiento incremental que va aumentando paso a paso y el desarrollo iterativo que va por versionamiento, podemos llegar a otorgar productos de valor desde el paso 1 que puedan funcionar y que puedan servir al cliente y que finalmente lleguemos a la versión número 4 con lo que él estaba pidiendo. Algo importante también que resaltar aquí es que cuando logramos productos que puedan ser utilizables, el cliente podría bien en el paso número 3 haber sentido que se cubrió la expectativa y ya no llegar al paso 4, lo cual nos podría llevar a ahorrar también tiempo. Después del preámbulo de las metodologías ágiles, en las cuales hemos conocido qué son, cuáles son los 4 principios o valores del manifiesto ágil, hemos visto los entornos en los cuales puede encontrarse un proyecto, la diferencia entre agilidad y el método tradicional y también los modelos de desarrollo de productos. Con toda esa información es que vamos a entrar ahora en el apartado de ¿qué es Scrum? Y Scrum es un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos a la vez que entregan productos del máximo valor posible de forma productiva y creativa. Cuando hablamos de un marco de trabajo, que está resaltado en rojo, nos referimos a una manera de trabajar y no a un método. Consideremos que un método tiene una estructura muy establecida y paso a paso, mientras que Scrum se basa en el empirismo. También hablamos y hemos subrayado problemas complejos adaptativos. Esto en el marco de Cinefin, en el cual dentro de los 5 escenarios, en el de los escenarios o digamos en el entorno complejo, es en el cual funciona mucho mejor Scrum. Y cuando hablamos de productos del máximo valor posible, revisaremos más adelante ya la terminología, pero nos referimos también a que Scrum busca otorgar valor de forma constante y siempre a través de la priorización podemos obtener ese máximo valor posible. Scrum tiene como componente el modelo de desarrollo de productos iterativo incremental y cuenta y trabaja constantemente con un time boxing, lo cual ayuda a garantizar la eficiencia y productividad durante todo el proceso. Ahora, Scrum tiene 3 pilares. El primero es transparencia. En el caso de transparencia nos referimos a los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para todos aquellos que son responsables de este resultado. Hablamos del equipo de trabajo, hablamos del dueño de producto, que ya veremos ese término más adelante, y los stakeholders involucrados. Todos deben manejar el mismo lenguaje y entender de qué se está tratando en cada una de las sesiones y
la información debe estar siempre expuesta a través de tableros o cualquier medio que permita a todos los involucrados tener siempre un update de los avances. En el caso del pilar inspección, nos referimos a que siempre va a haber una inspección frecuente y continua en cada uno de los artefactos Scrum que también revisaremos más adelante. Esto nos lleva a que cada paso no es que sea monitoreado, sino que cada paso es revisado, cada paso es trabajado, cada paso es conversado, y esto nos lleva a que el equipo esté cohesionado y finalmente llegue al resultado esperado por una constante inspección que hacen los mismos miembros del equipo. Y cuando hablamos de adaptación, hablamos de que todos los entregables que se puedan generar como resultado del sprint, que también veremos ese término más adelante, si es que estos no fueran aprobados o fueran considerados inaceptables, no significa que todo ese trabajo se perdió, sino que a través del feedback, a través de un poco la respuesta del usuario, del cliente en las revisiones, se llega a mejorar y adaptar el producto para responder a esa demanda, y no es que se rechazan las entregas. Para que el framework de Scrum pueda funcionar correctamente, todos los integrantes del equipo deben de poder vivenciar los 5 valores de Scrum. El primer valor es foco. Los equipos de Scrum se enfocan en un conjunto acotado de características por vez. Esto permite que al final de cada sprint se entregue un producto de alta calidad y adicionalmente se reduce el time to market. El segundo valor es el coraje. Debido a que los equipos Scrum trabajan como verdaderos equipos, pueden apoyarse entre compañeros y así tener el coraje de asumir compromisos desafiantes que les permitan crecer como profesionales y como equipo. El tercer valor es la apertura. Los equipos Scrum privilegian la transparencia y la discusión abierta de los problemas. No hay agendas ocultas ni triangulación de conflictos. La sinceridad se agradece y la información está disponible para todos todo el tiempo. El cuarto valor es el compromiso. Los equipos Scrum tienen mayor control sobre sus actividades, por eso se espera de su parte el compromiso profesional para el logro del éxito. Y finalmente, el quinto valor es el respeto. Debido a que los miembros de un equipo Scrum trabajan de forma conjunta, compartiendo éxitos y fracasos, se fomenta el respeto mutuo, y la ayuda entre pares es una cuestión a respetar. Bien, vamos a hablar ahora de la composición de Scrum. En ese sentido ya hablamos de los pilares, de los valores. Los 12 principios no los hemos mencionado para efectos de este curso, pero después de ello, entrando a la composición, digamos, más estratégica de Scrum, encontramos la figura 353. Hablamos de 3 roles: el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Hablamos de 5 actividades, reuniones o ceremonias, que son el sprint planning, la daily meeting, la sprint review y la retrospectiva. Y hablamos de 3 artefactos: el product backlog, el sprint backlog y el incremento. Vamos a desarrollar ahora los roles de Scrum. El primero es el Product Owner. Van a encontrar las siglas de PO en diferentes lecturas, o también como dueño de producto. El Product Owner es aquel que conoce el dominio, conoce el negocio, tiene la necesidad del cliente y sabe lo que se requiere hacer. Tiene poder de decisión definitivamente, porque él es quien va a aprobar en conjunto con los stakeholders cuál es el incremento del producto, y finalmente se va a materializar ese incremento a través de la decisión del Product Owner. Debe estar disponible al 100% para el equipo. Con disponibilidad para el equipo no nos referimos a que él es un supervisor del equipo, sino a que si el equipo tiene consultas sobre alguna parte del proyecto, si tiene consultas sobre algún apartado del producto, el Product Owner debe estar siempre ahí para poder resolver esto y hacer que sea muy entendible para todos. Tenemos al Scrum Master como dueño de la productividad. ¿Cuál es el rol del Scrum Master?
Pues muchos terminan confundiéndolo con un líder de proyecto, un jefe de proyecto, pero eso es algo muy lejano realmente a la definición de Scrum Master. El Scrum Master es un líder servicial, facilita las sesiones Scrum, se encarga de que todas las reuniones, todos los artefactos, todo lo que sea en torno a Scrum funcione en el equipo, funcione en el Product Owner, funcione en cada etapa de manera precisa. Elimina obstáculos pudiendo identificarlos al participar en cada una de las sesiones con el equipo y asegura la transparencia para los miembros del equipo y la transparencia para los stakeholders e involucrados. Y finalmente el equipo de desarrollo, que son los dueños del cómo. Son los encargados de hacer realidad ese producto. Ellos mismos lo desarrollan. Son equipos pequeños que pueden estar entre 7 más menos 2. En otras lecturas van a encontrar que se indican los equipos de 3 a 9, pero 7 más menos 2 es una buena media considerando que la complejidad del proyecto para poder trabajar entre 3 personas posiblemente no sea la necesaria, ¿no? Teniendo en cuenta que Scrum funciona en el marco complejo. Tienen un mismo propósito, son multidisciplinarios, son autónomos y autoorganizados y ellos se encargan finalmente de poder presentar estos entregables al Product Owner y tener el visto para poder ser aprobados. Ya desarrollaremos ahora cada uno de los roles con mayor grado de detalle. El Product Owner tiene entre sus principales funciones el maximizar el valor del producto, poder expresar claramente los elementos de la lista de producto al equipo y asegurarse de que ellos o todos ellos entiendan en realidad qué es lo que se quiere con cada uno de estos requerimientos. Tiene que asegurarse que esta lista de productos sea visible y transparente para todos. Una actividad muy importante del Product Owner es el poder ordenar los elementos de la lista del producto en base a la priorización. La priorización constante a lo largo de toda la ejecución del proyecto en cada uno de los sprints va a ser fundamental para poder otorgar ese máximo valor. Él también es responsable de desarrollar la parte estratégica del proyecto que parte con la visión, la formación del equipo y el desarrollo de cada uno de los proyectos o iniciativas que se van a trabajar. Para poder entender claramente el rol del Product Owner, vamos a revisar qué cosa no es un Product Owner. Y aquí también marcaremos distancia un poco con el método tradicional. Entonces, ¿qué cosa no es un Product Owner? Alguien que hace sus propias estimaciones, que tiene un pensamiento de todo o nada, proyectando entregas grandes en vez de pequeñas que agreguen valor, que apresura al equipo, impone sus ideas, no tiene la comunicación suficiente con el equipo, ignora el backlog, que es la lista de productos, y la priorización de esta lista de productos, y no confía en la autonomía del equipo. Dentro de las funciones más importantes del Product Owner está la de poder desarrollar la visión del proyecto. Para ello, él necesita hacer un alineamiento de objetivos. En ese sentido, una de las técnicas más importantes que él utiliza es la técnica de los OKRs. ¿Y qué cosas son los OKRs? Pues de manera resumida, los OKRs nos van a ayudar a alinear la estrategia con la operación a través de objetivos aspiracionales y ciclos cortos de aprendizajes. El objetivo, que es la O de la palabra OKR, refleja lo que queremos lograr, algo relevante que orienta a la acción y es aspiracional. Responde a las preguntas que quiero lograr y a dónde vamos. Y las letras K y R son de Key Result. El KR nos permite monitorear el avance de manera concreta en un tiempo determinado. Como preguntas tipo podemos decir, ¿hemos llegado o estamos avanzando en la dirección correcta? ¿Qué palancas debo usar para avanzar hacia el logro del objetivo y su medición? Realmente los Key Results nos sirven como un termómetro
que nos van indicando si estamos bien, si estamos yendo por el camino correcto para poder lograr ese objetivo grande. Para poder ilustrar mejor el OKR, aquí tenemos un ejemplo. El objetivo de esta empresa es lograr ser los segundos en venta digital. Sus resultados claves, sus key results, son lograr que el 60% de nuestros clientes recompren y lograr que aumente nuestra recomendación NPS de 20% a 60%. Las iniciativas que ellos han desarrollado para poder lograr esos dos resultados clave son: 1. Elaborar una plataforma de recompensas en el app. 2. Generar una banda de monitoreo de ejercicios para el usuario conectado a redes sociales con su avance. 3. Generar un espacio de generación de recetas. Cabe resaltar, para que se entienda mejor el marco de este ejemplo, es que esta es una empresa que vende productos saludables. Entonces, vemos ahí un poco cómo funciona el ejercicio del OKR. Tener en cuenta que los OKRs se deben de realizar en intervalos de tiempo y que las iniciativas deben responder a cada OKR, de manera que siempre la estrategia operacional esté linkeada al objetivo. Una vez desarrollados los OKRs y teniendo ya las iniciativas que van a trabajarse por cada uno de esos key results, comienza aquí la técnica del slicing, que es muy particular en los proyectos Scrum. Con slicing nos referimos a que vamos a ir segmentando cada vez más los proyectos en bloques más pequeños hasta que lleguemos a una unidad mínima que va a ser la historia de usuario. Entonces, tenemos las iniciativas que partieron como proyectos que ayudarían a lograr esos key results. Las iniciativas son unidades de trabajo que agrupan diferentes ítems de largo aliento. Habitualmente su esfuerzo es mayor a 3 meses. De estas iniciativas, para poder lograr cada una de ellas, la partimos en proyectos más pequeños, que serían las épicas. Las épicas son unidades de trabajo que agrupan funcionalidades que habitualmente su esfuerzo es mayor a una iteración. Cuando hablamos de una iteración nos referimos a un sprint. Y de cada una de estas épicas vamos a generar lo que son las historias de usuario. Un grupo de historias de usuario va a responder a una épica y esa épica con otras épicas responden a una iniciativa. Entonces, ¿qué son las historias de usuario? Si lo vemos como pedazos de tiempo, son unidades de trabajo con un esfuerzo menor a una iteración. Quiere decir que dentro de un sprint se puede trabajar más de una historia de usuario, por eso es que son menor a una iteración. ¿Y qué cosas son las historias de usuario? Las historias de usuario son la representación del requerimiento funcionalidad y es contada desde la vista del cliente o usuario. Entonces, es el requerimiento, es el proyecto, es la actividad a desarrollar, pero se cuenta como si el usuario lo estuviera narrando en una conversación. Entonces, para ello hay una técnica de las 3C que no pasaremos a explorar a profundidad en este curso, pero que quise colocarlo igual como referenciación, ¿no? Las 3C están referidas primero al cómo, en el cual hay un rol que solicita esta funcionalidad. Este rol puede ser un cliente, puede ser el gerente de un área, puede ser el dueño, pudiera ser cualquier persona que tiene esa necesidad. La segunda parte es el quiero, que viene a ser el objetivo, lo que realmente necesita, lo que nosotros vamos a trabajar. Y finalmente, ¿cuál es el beneficio que quiere obtener con ese quiero? Entonces, eso es un poco la composición de una historia de usuario. Una vez que el Product Owner ya desarrolló las historias de usuario, ahora el trabajo es priorizarlas, poder identificar cuál le otorga mayor valor al negocio, cuáles no le otorgan tanto valor, cuáles quizás son pues como que deseadas y cuáles quizás no deban ser consideradas todavía dentro de este proyecto.
Entonces, para ello existen diversas técnicas y diversos métodos. Solamente como ejemplo para este curso hemos considerado el método de Moscú, que es una técnica de priorización que puede utilizar el Product Owner para poder entender cuáles de las historias de usuario deben ir priorizadas y cuáles deben ir, pues, quizás más abajo dentro de la línea de priorización. Entonces tenemos las que son consideradas must. En ese sentido son historias fundamentales que aseguran el éxito del proyecto. Tenemos las should, son historias importantes, pero que no son críticas para el éxito del proyecto. Tenemos las could, historias que pueden ser descartadas sin tener un impacto en el proyecto. Y las won't, que son historias que son descartadas para el presente desarrollo, pero las dejamos para más tarde porque podrían ser ideas que sirvan en otro momento, pero que en este primer momento no son necesarias. Resumiendo el rol del Product Owner, encontramos que está dirigido a la parte estratégica del proyecto. Él se encarga de la visión del mismo, identifica quién va a ser el Scrum Master y los stakeholders. Él se encarga de formar el equipo Scrum, cumpliendo con todos los requisitos que debe tener el equipo, como por ejemplo ser multidisciplinario. Él se encarga de desarrollar las épicas, de crear el backlog priorizado del producto, realizar la planificación de lanzamiento, crear las historias de usuario y estimarlas de acuerdo al nivel de valor que tienen para el proyecto. Cada uno de estos términos que ahorita quizás no se entienden al 100% los vamos a ir revisando a lo largo de este curso. Ahora vamos a hablar del equipo de desarrollo. Habíamos comentado algunas características en láminas anteriores, ¿no? Que los equipos por lo general son de 7 más o menos 2 personas, que deben tener ciertas características como ser autoorganizados, ser independientes, autónomos, y ellos finalmente son responsables de poder generar el incremento del producto terminado. El incremento del producto terminado está referido a que en cada sprint, que es un intervalo de tiempo, se va a generar una cantidad o se va a desarrollar una cantidad de historias de usuario que van a contribuir con el desarrollo de ese proyecto, que ese proyecto finalmente está linkeado a un objetivo organizacional de la compañía. ¿Qué más podemos decir del equipo de desarrollo? Tienen responsabilidad del todo, no de una sola persona, no responden de manera individualista, sino que todos son un mismo equipo. En Scrum no se reconoce títulos ni subequipos para los miembros de un equipo de desarrollo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si dentro de un equipo de desarrollo hay personas que tienen de repente la jerarquía de jefes, otros de gerentes, otros de analistas, coordinadores, las jerarquías no pesan en ese sentido, todos son miembros del equipo y tienen el mismo rango en ese momento. Y tampoco existe que dentro del equipo pueda haber un jefe y su analista de repente y que pues el jefe tenga jerarquía o digamos tenga subordinación sobre el analista. Eso tampoco se da. Todos los miembros del equipo trabajan de la misma manera. Los equipos son multifuncionales. Como equipo cuentan con todas las habilidades necesarias para crear un incremento de producto. De hecho, cuando el Product Owner hace la selección del equipo, no solamente debe buscar que cumplan con el perfil a nivel de características personales, que ya lo veremos en la siguiente lámina, sino también busca un equipo que por su disciplina y por su expertise técnica puedan cubrir la demanda completa de ese proyecto. A lo largo de las láminas anteriores hemos redundado un poquito en las características del equipo de desarrollo, pero no está de más volver a mencionarlo. Es súper clave que el perfil del equipo de desarrollo se cumpla, si no vamos a tener complicaciones al momento de poder pertenecer a uno de los equipos. Entonces, el perfil del equipo debe ser colaborativo, autoorganizable, altamente motivado, proactivo, debe tener una perspectiva interfuncional, saber trabajar en equipo, deben ser independientes, responsables y enfocados a los objetivos. Aquí quisimos mencionar dos teorías del comportamiento, que son la teoría X y la teoría Y. En ese sentido, las explicamos muy brevemente. La teoría X está relacionada con aquellas personas
que necesitan una instrucción directa para poder desarrollar sus funciones. Están acostumbrados a que su jefe o superior inmediato les diga lo que tienen que hacer y ellos desarrollarlo al pie de la letra tal cual sin algún tipo de cuestionamiento. Y por otro lado, tenemos el perfil de la teoría griega, que son personas acostumbradas a desafiar lo establecido, acostumbradas a dar sugerencias, a trabajar en lluvia de ideas, a trabajar de forma colaborativa y a pensar más en el todo que pensar en un desarrollo individualista. En ese sentido, hablamos de que las personas de la teoría griega son las que mejor se acomodan a poder trabajar en el marco de Scrum. Ahora hablaremos del Scrum Master. El Scrum Master, como lo habíamos mencionado anteriormente, no es un líder de equipo, es un líder servicial que va a poder atender a todas las necesidades de equipo Scrum. Llámese equipo Scrum por equipo de desarrollo y Product Owner. Va a ayudar a cada uno en las diferentes necesidades que tenga, pero más que todo su tarea es de facilitación. Se va a encargar de ayudar al Product Owner en el desarrollo de épicas, en la priorización de las historias de usuario, podrá intervenir también ayudándolo en la formulación de la visión del proyecto. En cuanto al equipo Scrum, participará con ellos, ayudándolos a que cumplan con cada una de las ceremonias que conlleva el marco de trabajo, los ayudará a entender mejor los artefactos y a poder hacer un buen uso de ellos, identificará los impedimentos que ellos tienen y los trasladará al Product Owner para poder encontrar soluciones eficaces y rápidas que no afecten a la productividad y al resultado del proyecto. El Scrum Master también ayuda a las personas externas al equipo Scrum a entender qué interacciones con el equipo pueden ser útiles y cuáles no. Hablando de áreas externas al equipo y también hablando de stakeholders. Y finalmente, la tarea más importante es que está en su responsabilidad el promover y apoyar que Scrum pueda funcionar como un framework dentro de la organización. Ya habiendo mencionado a los roles Scrum, ahora veremos los artefactos. Son tres artefactos. Uno es el Product Backlog o Backlog priorizado, el otro es el Sprint Backlog y el tercero es el incremento. ¿Qué cosa es el Product Backlog? Esta es la lista de requerimientos priorizada por el Product Owner en base al valor para el negocio y para los clientes. El responsable de poder desarrollarla es el Product Owner. Quien puede apoyarlo para poder tener un mejor entendimiento o para poder orientarla hacia el marco Scrum es el Scrum Master. Pero en esta primera parte no participa el equipo de desarrollo. El Sprint Backlog es la lista de los requerimientos a trabajar en el sprint en curso. Es elegida por el equipo de desarrollo. Entonces, ¿qué sucede, digamos, o cómo existe el Sprint Backlog? Del backlog priorizado o Product Backlog que presenta el Product Owner, el equipo de desarrollo va a poder seleccionar cuáles son los requerimientos que va a trabajar en cada uno de los sprints. Siempre se trabaja en base solo a un sprint. Entonces el equipo armará el Sprint Backlog basándose en el sprint actual. Dirá, por poner un ejemplo, de estos 5 artículos o 5 proyectos yo voy a trabajar estos 3, basándose en diversas técnicas de estimación de esfuerzo, que veremos un poco de ello más adelante, y también comprometiéndose con el cumplimiento de ellos en el tiempo que tiene el sprint, que cabe mencionar los tiempos de los sprints de acuerdo a, digamos, lo que hemos conversado de timeboxing, son tiempos estables que no puedan modificarse. Y finalmente, incremento de producto. Este es el entregable aceptado en la review del sprint, cumpliendo con características de funcionalidad y calidad. Es todo aquello que es aceptado ya por el Product Owner y que pasa de una otra manera a poder ser utilizable a partir de ese momento.
Haciendo una revisión rápida de cuál sería el ciclo de artefactos de Scrum, vemos que primero es el Product Backlog, después de ello viene el Sprint Backlog. Ya conversamos en la lámina anterior de cuál es la responsabilidad, digamos, a nivel de roles con cada uno de ellos. Después viene ya el ciclo de trabajo de los sprints, que eso no tiene que ver con los artefactos. Y finalmente el último artefacto que se genera es el incremento al término del sprint. Una vez ya revisado los artefactos, vamos a pasar a ver las 5 ceremonias. Entonces, la primera ceremonia es la planning. La planning inicia cuando se tiene el Product Backlog priorizado que ha otorgado el Product Owner. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues en la planning se planifica el trabajo para las próximas semanas. Se va a planificar qué es lo que se va a realizar en el sprint. ¿Cuándo se hace? Al inicio del primer sprint. ¿Quiénes participan? Participa el Product Owner, participa el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Y finalmente la planning termina cuando se tiene ya identificado cuál es el Sprint Backlog y también cuál es la táctica o el cómo se va a desarrollar esas actividades. Si hablamos del time boxing que tiene la planning, se habla de 2 horas a razón de semana de sprint. Si un sprint durara 2 semanas, hablaríamos de que la planning debe durar 4 horas. Dentro de la planning, el equipo debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Cuál de estas actividades, ¿no?, o historias de usuario debemos tomar? ¿Qué tan complejo es? ¿Podremos hacerlo? ¿Tendremos la capacidad para poder hacerlo? Pero finalmente, estas 3 preguntas no se responden simplemente pensando en ese momento cuál es la mejor respuesta. Para esto hay algunas técnicas que podemos ver a nivel de ejemplo en la siguiente lámina. Para poder responder de forma clara a las preguntas que nos planteamos en la planning, debemos de tener muy en claro lo que son las técnicas de estimación de historias de usuario. Entonces, primero entendamos qué cosa es la estimación. Pues realmente esto es muy sencillo y es el proceso de encontrar una aproximación sobre una medida, lo que se ha de valorar con algún propósito. En general, los datos de entrada suelen estar incompletos, ser inciertos o inestables. Pero para poder realizar la estimación, debemos de tener en cuenta estas 3 variables. La primera, esfuerzo. De acuerdo a la capacidad del equipo, si es un equipo nuevo es mucho más complejo el escenario inicial. Si es un equipo que se conoce, probablemente puedan tener más o menos cuál es la métrica de historias de usuario que pueden desarrollar en cada una de las etapas. Pero para poder estimar ese esfuerzo hay que tener en cuenta la complejidad. Cada historia de usuario, qué tan difícil puede ser desarrollarla, qué tan grande o robusta puede ser esta historia de usuario. En ese sentido se pueden hacer 2 cosas, ¿no? La primera es poder puntuar a las historias de usuario de acuerdo a la complejidad, y la segunda, si es que tienen una complejidad muy alta, es posible que la historia de usuario pueda partirse en 2 bajo una técnica de slicing y se trataría de 2 historias de usuario que se vería si se pueden trabajar en ese mismo sprint o si la segunda parte de la misma puede ser trabajada en un siguiente sprint. Y también evaluamos incertidumbre. ¿Qué tanto conocemos de lo que vamos a realizar? ¿Es algo que hemos hecho antes? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que en el mercado o, digamos, o dentro de lo que conocemos no existe algo similar y somos los primeros en hacerlo? El nivel de incertidumbre también ayuda a poder estimar el tiempo que nos va a tomar desarrollar cada una de las historias de usuario. La siguiente ceremonia es el sprint y es la ceremonia principal dentro del proyecto Scrum. Comienza con el Sprint Backlog, que ya habíamos explicado este artefacto, se da en la planning, donde se identifica cuáles van a ser los elementos a trabajar durante el sprint. ¿Qué es lo que se hace? Se desarrolla el producto. Es la parte ya de puesta en marcha, donde el equipo va a trabajar ese requerimiento hasta lograr un incremento del producto sobre la finalización del sprint.
¿Quiénes participan? Participa el equipo de desarrollo y el Scrum Master. El Product Owner lo hemos colocado con un signo, digamos un asterisco, porque el Product Owner no tiene una responsabilidad directa en el sprint, pero pudiera participar como un espectador en las reuniones diarias, que son las daily meeting, que las veremos un poco más adelante, o también puede participar de forma constante respondiendo a las necesidades o consultas que tenga el equipo. Pero no es que sea su obligación estar, digamos, en el desarrollo en sí del sprint. ¿Cuánto tiempo dura? Pues un sprint puede durar desde una semana hasta un mes y medio. Si es que hablamos de un estándar o más o menos una media de tiempo que se trabajan los sprints a nivel país, hablamos de una duración de 2 semanas. Es más o menos lo que están trabajando las empresas que hoy en día tienen incorporado este framework en su organización. ¿Y en qué termina el sprint? El sprint termina con el incremento del producto, que ya revisamos también qué cosa es exactamente. El sprint es conocido como el corazón de Scrum. ¿Y qué es realmente? Pues es un espacio de tiempo, es un ciclo de tiempo que, como lo dijimos, más o menos está en 2 semanas, que es lo más utilizado, y en él construimos el entregable con el que nos hemos comprometido. Dos palabras claves dentro de esto es el compromiso y la colaboración. ¿Y por qué ponemos o remarcamos estas dos palabras? Primero porque nosotros cuando hacemos la planning nos comprometemos con todas las actividades que vamos a desarrollar y ya en el sprint tenemos que hacer todo lo necesario para poder cumplir con ese compromiso. Tengamos en cuenta que el time boxing es muy importante, así que dentro de las 2 semanas se debe determinar las actividades con las que nos hemos comprometido. Y finalmente hablamos de colaboración y la colaboración en el sentido de que si es que, por ejemplo, nos repartimos las tareas en el equipo, de repente cada uno tiene 2, 3 tareas que desarrollar, pero quizás uno de los integrantes termina primero o lo que tenía que hacer de una u otra manera pues no era tan complicado. El principio de colaboración nos invita a que todos en el equipo somos responsables de todo, así que nos ayudamos, damos la mano y no esperamos de una otra manera a que simplemente se den las cosas o a que termine el tiempo y ya termine mi parte, ¿no? Es un sentido de colaboración bastante profundo. Al iniciar el sprint se hace la planificación de tareas. Nosotros veníamos de una planning en la cual armamos el sprint backlog, que simplemente era identificar qué historias de usuario vamos a trabajar en este sprint. Pero las historias de usuario no son tareas, sino son requerimientos del cliente. Con cada uno de esos requerimientos nosotros vamos a poder convertirlos a tareas y esas tareas son las que nosotros vamos a, de una otra manera, a repartir o vamos a cada uno coger qué es lo que va a trabajar durante el tiempo que dure el sprint y las podemos planificar de la siguiente manera, ¿no? Ahí vemos que la historia de usuario 1 tenía 6 tareas y fueron repartidas entre lunes y jueves. La historia de usuario 2 tenía 7 tareas repartidas entre el jueves hasta el miércoles de la siguiente semana. Y la historia de usuario 3 tenía 2 tareas repartidas entre jueves y viernes de la semana final. En total vemos ahí un planeamiento de tareas para 2 semanas. En la parte superior colocamos un cuadro amarillo. Pull es más que push. Con esto, ¿qué queremos decir? Que lo que se busca en los equipos colaborativos que trabajan en Scrum es que cada uno coja las actividades y las tareas que va a desarrollar y no esté esperando que alguien haga push y quiera repartir tareas. El objetivo es, yo cojo tareas, yo me comprometo con estas actividades, no por querer simplemente disminuir esfuerzo para mí, sino pensando en que somos un equipo y que el resultado del sprint es el resultado de todos. La siguiente ceremonia es la Daily Meeting. ¿Y esta qué cosa es? Pues es una reunión que sirve para sincronizar al equipo. Comienza desde la planificación de tareas que ya se desarrolló al inicio del sprint. ¿Cuándo es que se hace esta Daily Meeting? Se hace al inicio de cada día. Cada día
de trabajo en lo que dura el sprint comienza con una daily meeting, que son reuniones de solo 15 minutos donde el objetivo, ya lo mencionamos, es sincronizar el equipo. ¿Quiénes participan en estas daily? El equipo de desarrollo y, digamos, no es que sea obligado, pero puede ser de una u otra manera, pues pudiera haber su participación del Product Owner y del Scrum Master. ¿En qué termina la daily meeting? Termina en la identificación de impedimentos y bloqueos. ¿Qué son impedimentos y bloqueos? Solo por poner un ejemplo. Quizás una persona del equipo indica en la daily meeting que no pudo desarrollar una de las tareas porque la fuente de información está fuera de oficina o se fue de vacaciones o no responde o no tiene la información completa. Entonces pudieran ser impedimentos o bloqueos que no permiten el progreso del sprint. Este tipo de información se toca dentro de la daily meeting. La daily meeting, al ser una reunión breve de solo 15 minutos, debe responder a estas tres preguntas. Cada integrante se las va a plantear y las va a comunicar al equipo. La primera es, ¿qué hice ayer? La segunda, ¿qué es lo que haré hoy? Y la tercera, ¿qué impedimentos tengo para poder desarrollar la actividad con la que me he comprometido? Cada integrante se formula estas tres preguntas y las comparte con el equipo y el objetivo, como lo habíamos comentado, es la sincronización. Entonces, al responder cada una de estas preguntas, debemos de vincular nuestra actividad con el objetivo que se tiene para el presente sprint. Basándonos en el pilar de transparencia, durante la daily meeting se utiliza un tablero. Por lo general habrán visto en las empresas que utilizan pizarras, utilizan paredes, utilizan partes exteriores de las oficinas para colocar con post-its este tablero Kanban, ¿no? Basado en el to do, doing y done, pero puedes manejarlo de esa manera, puedes manejarlo de forma virtual. La idea está en que siempre esta información esté presente y sea transparente para todos, que todos podamos verla, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de la daily meeting, cuando uno va hablando de las actividades que ya hizo, las que va a hacer, pues actualiza su tablero. Coge su post-it o coge la hoja con la información que está, digamos, en cada uno de estas etapas y la mueve a la siguiente. Es muy importante realizar este tipo de actividad porque le da transparencia no solamente al equipo, sino a cualquier otro interesado que podría ser en ese sentido el Product Owner, el Scrum Master o los stakeholders. La siguiente ceremonia es la review. Esta empieza con la presentación del incremento del producto. Se da cuando finaliza el sprint y en ese momento el equipo de desarrollo le presenta al Product Owner, los stakeholders si es que son invitados y al Scrum Master cuál es ese producto, ese incremento con el que se comprometieron para el sprint que acaba de finalizar. ¿Qué es lo que se hace? Pues una inspección de este incremento de producto. ¿Quién participa? El Scrum Master, el equipo de desarrollo y el Product Owner, como lo dijimos, los stakeholders, opcional si es que son invitados o no son invitados. ¿Cuándo se da? Al finalizar el sprint y su duración es de 1 hora por semana de sprint. Si el sprint es de 2 semanas, la review debe durar 2 horas. ¿En qué termina la review? Termina en un feedback de parte del Product Owner y de los participantes de la reunión hacia el incremento del producto propuesto. ¿Qué es lo que se hace en una review? En una review nos preguntamos lo siguiente. ¿Está terminado el producto o con lo que nos comprometimos para este sprint? ¿Se ha satisfecho esa necesidad? ¿Existe alguna mejora? Son preguntas que lleva el equipo de desarrollo al Product Owner o los stakeholders que participen de esta reunión. ¿Y qué es lo que se hace exactamente de manera genérica? Pues se indica aquellos ítems, ¿no? Historias de usuario terminados y lo que ha quedado pendiente si lo hubiera. Puede ser que dentro de un sprint no se llegue a terminar con todas las historias de usuario que uno se comprometió. El objetivo es que sí, y por lo general debe ser de esa manera. Pero si hubiera habido una mala estimación, si hubiera habido un inconveniente o algo que llevara a que no se hayan terminado,
Esto también se menciona. El Product Owner y los stakeholders van a revisar el incremento del producto, lo van a probar si es que es algún tipo de producto que pueda ser probable, si no, simplemente se va a verificar toda la información para ver que responda a lo que se había planificado. Y se hacen anotaciones sobre observaciones o cambios para agregarlos al backlog. ¿Qué quiere decir esto? Puede suceder que al momento de probar el producto, pues el Product Owner dice, oye, mira, esto sería buenísimo si tuviera esta funcionalidad extra. Me gustó, sí, todo bien, pero si tuviera esto adicional sería muy bueno. No estaba contemplado al inicio cuando se comenzó a trabajar esa historia de usuario en el sprint, pero apareció al final sobre el feedback. Entonces, lo que hacemos con eso es crear una nueva historia de usuario que va a ir nuevamente al Product Backlog para poder ser priorizado por el Product Owner y ser trabajado en otro sprint que no necesariamente sea el siguiente. Puede serlo como no puede serlo. Finalmente, quien va a priorizar cuáles son las historias de usuario a trabajar en el siguiente sprint va a ser el Product Owner. Aquí planteamos un ejemplo de presentación de una review. Es un tablero sugerido, realmente es muy dinámico. Las reviews no se hacen PPTs, sino básicamente se hace una prueba realista de lo que se está presentando, ¿no? Pero esto es una manera de poder presentar la información de manera que sea entendible. Veamos que siempre se busca linkear a un objetivo organizacional. Entonces, en este ejemplo, la historia de usuario era crear un login para acceder pues, a una página. La funcionalidad esperada era ingresar con cuenta de Facebook, poder loguearse, ¿no? Utilizando la cuenta de Facebook y también loguearse con la cuenta de Instagram. El logro esperado era incrementar en un 20% el número de suscriptores y almacenar los datos personales del cliente. Estos logros esperados no necesariamente son los logros de este sprint, sino son los objetivos, digamos, los key results que se habían planeado cuando se hizo todo este slicing estratégico hasta llegar a la historia de usuario. ¿Cuál es el resultado? Pues se terminó correctamente el desarrollo y certificación de este login. Y el feedback que nos brindó en este caso el Product Owner es que el 80% de personas que utilizó la página está solicitando Facebook. Y ahora tenemos la última ceremonia Scrum, que es la retrospectiva. Inicia desde la pregunta de inspección de cómo nos fue en el sprint. Esto se realiza al finalizar el sprint, después de tener la review y tener el feedback del Product Owner. Y lo que se busca es la inspección en el proceso y en el equipo. ¿Quiénes participan? Participa el Scrum Master, el equipo de desarrollo y opcionalmente puede ser el Product Owner. ¿Qué es lo que se obtiene de esta retrospectiva? Es un feedback, es un análisis, una autocrítica que realiza el mismo equipo para saber en qué cosas debe mejorar. Y las acciones que identifiquen a mejorar pasan también a ser parte del Product Backlog y a poder ser consideradas en un siguiente sprint. Tengamos en cuenta que es muy importante que si el equipo va mejorando en aquellos problemas, en aquellas brechas que identifican a nivel de su interacción, el equipo cada vez va a ser más productivo y va a obtener mejores resultados. La retrospectiva debe responder a dos preguntas. ¿Qué se hizo bien durante el sprint y qué podemos mejorar? Para poder hacer una buena retrospectiva necesitamos que ésta genere emociones, que genere ideas accionables, que tenga respeto en el feedback, que haya tolerancia para poder escuchar a todos y que combine personas, que combine dinámicas, que combine interacciones. Llegar a que un equipo logre hacer una inspección real y sincera de su comportamiento es complejo. Para ello tenemos este flujo sugerido de retrospectiva que es bastante dinámico. En la primera parte del check-in se busca iniciar con una dinámica rompehielo que puede hacer cualquiera, pero la idea es salir un poco de esa monotonía.
La segunda es una revisión de acuerdos pasados. O sea, habíamos tenido en sprints anteriores ya un pequeño feedback del equipo, una retrospectiva anterior y habíamos establecido acuerdos. ¿Se llegaron a cumplir? ¿No se cumplieron? ¿Qué ocurrió? ¿En qué hemos mejorado en cuanto a esos planes pasados? Después se sugiere hacer una siguiente dinámica para poder inspeccionar el proceso. Entonces empezamos a retroceder y a ver en qué nos fue bien, en qué no nos fue tan bien, cuáles fueron los inconvenientes, cómo actuó cada uno frente a este sprint que ha terminado. Después desarrollamos planes de acción, acciones a tomar para el próximo sprint. Todo lo que identifiquemos lo vamos a tangibilizar en acciones y estas acciones se van a volver como que cartillas, tarjetas que van a ingresar en el siguiente backlog para poder ser priorizadas y de ser priorizadas ingresarán a trabajarse en el siguiente sprint. De hecho, es complicado ver cómo podríamos trabajar una acción de mejora en el equipo y quién lo va a hacer también. Pero es muy importante, no solamente por el incremento de la productividad, sino porque también afianza los lazos y el vínculo en el equipo. Entonces, una persona del equipo puede ser responsable de trabajar ese plan de acción y de encargarse de que todos lo cumplan. Y finalmente, en el checkout se hace una dinámica de salida para poder salir todos motivados hacia el siguiente planning del próximo sprint. Entonces, hemos conocido de qué se trata Scrum, cuáles son los roles que hay en Scrum, cuáles son los artefactos, cuáles son las ceremonias. Veamos cómo se orquesta todo esto para que pueda funcionar y vivir un proyecto dentro del flujo Scrum. Entonces, todo inicia con un Product Owner que tiene una idea. Esta idea es presentada a los stakeholders. En conjunto con ellos se desarrollan o se refinan más esas ideas y finalmente el Product Owner genera un Product Backlog que, como dijimos, viene a ser una bolsa de requerimientos o una lista de productos. Esta lista de productos, el Product Owner la lleva a una planning con el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo participa en esta planning, revisa con el Product Owner las actividades o los requerimientos que están en esta lista y hace una estimación de cuáles va a trabajar en un sprint. Una vez que identifica cuáles va a trabajar, arma con eso el Sprint Backlog. Con el Sprint Backlog, el equipo de desarrollo inicia el sprint. Realiza su daily meeting, realiza, digamos, dentro del sprint, trabajan todos en conjunto y terminadas las 2 semanas o la duración que se haya determinado para el sprint, participan de una review. Después de participar de esa review, lo que haya sido aprobado por el Product Owner pasa a ser incremento. El incremento tiene un feedback y ese feedback hace que regrese a el Product Backlog. Siguiendo la línea anterior después de la review también hablamos de una retrospectiva en la cual el equipo se retroalimenta sobre las cosas que hizo bien, sobre las cosas que debe mejorar y a lo largo de todo el proceso del sprint se desarrolla el refinamiento que lo realiza el Product Owner para poder siempre estar otorgando valor a raíz o a través de las acciones que deban realizarse en cada uno de los sprints. Entonces, ese es el flujo Scrum y esa es la participación de los actores. Al Scrum Master no lo mencioné, pero si lo ven, el Scrum Master está siempre en el centro de todo porque es el encargado de que funcione Scrum dentro de la organización. Finalmente, a pesar de los inconvenientes que puedan generar para un proyecto de Scrum tradicional la distancia, hoy en día podemos contar con diversas herramientas que nos ayuden a generar ese espíritu de colaboración, ese espíritu de trabajar en ágil, de poder tener visibilidad en tableros, de poder hacer lluvia de ideas en pizarras, de poder trabajar todos en conjunto en un mismo documento. La nube nos permite muchas cosas, pero podemos darle el uso debido si sabemos cómo hacerlo.
En ese sentido, aquí hay 4 herramientas muy potentes que nos pueden ayudar a llevar Scrum a cada uno de nuestros procesos. Tenemos Trello, tenemos Jira, Google Drive y Jamboard. Yo les invito a que puedan probar estas herramientas. Si ya las conocen, pues sigan sacando el máximo provecho y estoy seguro que de a pocos van a poder ingresar en el mundo de la agilidad si es que quizás ya no están también dentro de él. Con esto hemos llegado a la finalización de este primer curso introductorio a lo que es Scrum. Agradezco mucho su tiempo dedicado a poder conocer un poco más sobre este marco ágil y nos estaremos viendo pronto para más cursos.